Hay un momento en la vida de un hombre, especialmente después de los 50, donde ya no quedan ganas de discutir, de explicar, ni de justificar lo que uno siente. Porque después de todo lo entregado, lo escuchado, lo soportado, solo queda silencio. No el silencio del abandono, sino el de la dignidad. ¿Alguna vez diste todo por amor y aún así te dejaron sin mirar atrás? ¿Te esforzaste por sostener algo que al final solo tú cargabas? Este video no te enseñará cómo recuperarla. Te mostrará algo más poderoso, cómo recuperarte a ti mismo. No a través del odio, ni del orgullo, sino con una calma que desconcierta. Este es un viaje para hombres que han amado, han perdido y ahora están listos para dejar de rogar. Porque cuando desapareces en paz, sin rencor, sin despedidas, es cuando ella empieza a recordar lo que perdió. Si alguna vez te fuiste sin decir una palabra, este video es para ti. Escríbelo en los comentarios, ya no necesito explicaciones y si estas palabras resuenan contigo, dale like, suscríbete y comparte este mensaje con otro hombre que lo necesite. Aquí comienza tu regreso silencioso. Tenía 59 años cuando su esposa le dijo, una tarde cualquiera, que ya no sentía lo mismo. No hubo gritos. No hubo traiciones evidentes. Solo esa frase simple, seca, que lleva consigo el eco de los años vacíos, ya no quiero seguir. Él no supo qué responder. Habían criado 2 hijos, construido una casa, compartido silencios largos y madrugadas con café. Ella se marchó con una maleta pequeña. Él se quedó con toda la historia. Durante días, no salió de casa. Se preguntaba en qué momento se rompió el puente. Si fue cuando empezó a hablar menos o cuando ella comenzó a hablar más por costumbre que por afecto. Dormía en el sofá, comía poco y repasaba mentalmente todas las veces que cedió, que perdonó, que sostuvo. Pensaba que eso era amor. Pensaba que entregarlo todo era suficiente para ser elegido. Pero un día, mientras miraba por la ventana ese jardín que juntos habían sembrado, algo cambió. No fue una revelación mística. Fue más bien una certeza silenciosa. Ella no lo dejó por falta de amor. Lo dejó porque él ya no se elegía a sí mismo. Ese día fue su caída. Pero también fue su despertar. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor confunden el abandono con la traición. Pero no siempre se trata del otro o de que ella cambió. A veces, la traición más grande es la que uno comete contra sí mismo, por no saber cuándo soltar. El dolor de la pérdida no se mide por cuántas lágrimas caen, sino por cuántas veces te negaste a ti mismo para sostener lo insostenible. Y cuando llegas a ese umbral, cuando ya no puedes seguir justificando el desequilibrio, es ahí donde comienza el verdadero duelo, no por ella, sino por el hombre que fuiste cuando aún creías que amar era lo mismo que aguantar. Los estoicos lo dijeron mejor que nadie. Epicteto escribió, lo que te perturba no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas. No fue su partida lo que lo destruyó, fue la historia que él se contó después, no fui suficiente, debí haber hecho más, quizás si le hubiera dado menos rutina, más emoción. Pero esa narrativa no era verdad. Era solo el eco de un corazón herido buscando una razón para culparse. En realidad, él no fue dejado porque amó mal. Fue dejado porque olvidó que su amor propio debía estar por encima del miedo a perderla. Hay una anécdota muy simple que ilustra esto. Un maestro alfarero, ya anciano, moldeaba su vasija número 1000. Era perfecta, simétrica, hermosa. Pero justo antes de hornearla, la aplastó con sus propias manos. Un joven aprendiz gritó, ¿por qué hiciste eso? Era hermosa. El maestro respondió, porque si no puedo destruir lo que he creado,
entonces soy su esclavo. Eso mismo le pasó a este hombre. Durante años, fue esclavo de una relación que ya no lo nutría, pero que seguía moldeando por miedo a quedarse solo. Hasta que ella se fue. Y entonces entendió que lo que se rompió no fue el amor. Fue la ilusión de que solo existía ese amor. Muchos hombres, después de los 50, llegan a este punto. Han trabajado toda la vida, han dado todo por sus familias, han callado dolores, han perdonado en silencio. Y cuando alguien les dice ya no te quiero, sienten que el mundo se les derrumba. Pero no es así. Lo que se derrumba es la imagen de sí mismos construida en base a lo que los demás esperaban. Y lo que emerge es alguien nuevo. Más real. Más fuerte. Más consciente de lo que merece. Quiero que respires hondo ahora. Detente. Piensa en ese momento donde sentiste que todo se fue al suelo. ¿Y si te dijera que no fue una caída, sino un llamado? ¿Y si ese dolor no vino a destruirte, sino a reconstruirte? El hombre de la historia, hoy a los 62, no odia a su ex esposa. La recuerda con gratitud. Porque gracias a esa soledad, volvió a escucharse. Volvió a leer. A caminar al amanecer. A reencontrarse con su voz interior. Y entendió algo esencial: la vida después de los 50 no es una curva descendente. Es una segunda cima, pero solo si decides subirla. Así comienza este camino. No con una venganza. No con una conquista nueva. Sino con la mirada hacia adentro y la certeza de que ya no necesitas ser elegido por nadie cuando por fin aprendes a elegirte tú. Y desde esa cima silenciosa, todo empieza a cambiar. Ahora respira otra vez. Y sigue. Porque esto apenas comienza. Hay silencios que se gritan por dentro, pero no necesitan palabras para hacerse entender. Son silencios que no buscan dañar, ni llamar la atención, ni provocar lástima. Son silencios que llegan cuando un hombre ha visto suficiente, ha sentido suficiente y simplemente ha dejado de esperar. Después de los 50, uno ya no discute como antes. No por cobardía, sino porque entiende que quien te ama no te hiere de forma constante, y quien te hiere de forma constante no merece tus explicaciones. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor creen que romper el silencio con un mensaje, una carta, una llamada, puede traer de vuelta algo que ya no existe. Pero lo que verdaderamente duele no es la ausencia de respuesta, sino la ausencia de reciprocidad, que estuvo ahí mucho antes de que el silencio apareciera. Déjame contarte la historia de Alberto. Tenía 63 años cuando su esposa decidió irse. Lo hizo sin escándalo. Solo dejó una nota. Durante semanas, él se debatió entre el orgullo y el vacío. Escribió correos que no envió. Escribió cartas que nunca tuvo el valor de leer en voz alta. Y finalmente, lo entendió: ella ya no escuchaba, no porque no pudiera, sino porque ya no quería. Fue en ese instante que eligió lo único que aún le pertenecía por completo: su silencio. Pero no fue un silencio vengativo. Fue un silencio de clausura. De cierre sin palabras. Muchos piensan que el silencio es debilidad. Que quien calla es quien pierde. Pero es todo lo contrario: quien guarda silencio sabiendo que podría gritar, tiene el control. Control de sus emociones, de su dignidad, de su narrativa. Y aquí entra un concepto poderoso de la psicología oscura: el vacío psicológico. Cuando una persona está acostumbrada a controlar tu reacción, tu presencia, tus palabras, y de repente no recibe nada, su mente empieza a llenarlo con dudas, remordimientos, preguntas sin respuesta.
Eso no es manipulación. Es consecuencia. Es el eco de lo que sembraron. El silencio, cuando es auténtico, no busca castigar. Busca sanar. Porque cada vez que intentas aclararlo todo con quien ya ha decidido no escuchar, te desgastas. Y lo más doloroso, te haces invisible ante ti mismo. Los estoicos sabían esto hace siglos. Séneca decía, el que domina su ira, se ha conquistado a sí mismo más que a cualquier enemigo. Y muchas veces, esa ira toma forma de necesidad de explicar, de escribir párrafos eternos, de suplicar entendimiento. Pero ¿sabes qué tiene más impacto que una carta de 3 páginas? Un silencio firme. Una decisión inamovible. Una presencia retirada sin reclamo. Porque cuando un hombre se marcha sin escándalo, sin ruegos, sin mirar atrás, no deja vacío, deja huella. Alberto, con el paso de los meses, dejó de revisar su teléfono. Volvió a visitar a sus nietos. Volvió a pescar los domingos. Y nunca más volvió a escribir una sola palabra que no fuera para sí mismo. Nunca más volvió a explicarse ante quien ya había elegido no verlo. Y un día, como suele pasar, llegó un mensaje: «Hola, ¿cómo estás?». Él lo vio, suspiró y lo borró. No con odio, sino con paz. Porque cuando has hecho las paces con tu historia, ya no necesitas que nadie la reescriba. Aquí es donde tú, que estás escuchando esto, debes detenerte un momento. Respira. Piensa en todas las veces que escribiste algo esperando una respuesta que nunca llegó. Piensa en las llamadas no devueltas. En los vistos sin respuesta. Y ahora pregúntate, ¿cuánto más de ti vas a seguir entregando sin recibir nada a cambio? El silencio no es un muro. Es un espejo. Muestra a los demás cuánto han perdido. Y te muestra a ti cuánto has ganado al elegirte. Muchos hombres, después de cierta edad, temen al silencio. Porque se confunde con soledad. Pero no son lo mismo. La soledad se sufre. El silencio se elige. Y cuando aprendes a vivir en paz contigo mismo, descubres que no necesitas ruido para sentirte vivo. De hecho, cuanto más callas, más escuchas. A tu cuerpo. A tu intuición. A tu verdad. Y ahí, en ese espacio sereno donde ya no estás esperando que ella vuelva, que te entienda, que te elija. Ahí es donde vuelves a nacer. No para buscar venganza, ni para demostrar nada, sino para vivir tu vida con la frente en alto. Porque después de los 50, uno ya no ruega amor. Uno lo honra. Primero con uno mismo. Así que si hoy te cuesta guardar silencio, recuerda esto: a veces el silencio es la única forma de que escuchen tu verdadero valor. Y desde ese silencio, todo lo demás empieza a cambiar. Roberto tenía 57 años cuando su pareja, 18 años menor, lo dejó. Lo hizo con una frase que quedó grabada como una cicatriz: no eres tú, es que necesito algo distinto. ¿Distinto? ¿Distinto a qué? ¿A la estabilidad? ¿A la lealtad? ¿A un hombre que estuvo presente incluso cuando ella misma se ausentó emocionalmente? Esa noche, Roberto no durmió. Se sentó frente al computador y escribió. No una línea. No un párrafo. Escribió casi 5 páginas explicando por qué aún podían intentarlo. Por qué él merecía al menos una oportunidad para corregir lo que, en realidad, nunca rompió. Esas páginas nunca fueron leídas. Y en el fondo, él sabía que no lo serían. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor cometen este error: creen que su amor necesita explicarse, defenderse,
justificarse. Como si la entrega sincera fuera insuficiente sin una exposición detallada de todo lo que han hecho bien. Pero la verdad es más dura y más simple: quien se va ya ha dejado de escuchar mucho antes de que abras la boca. Cuando justificas tu presencia ante alguien que ya te descartó en su mente, no estás luchando por amor. Estás luchando contra tu propia necesidad de ser aprobado. Y esa batalla, hermano, nunca la vas a ganar desde la debilidad. Explicar quién eres, qué diste, cuánto vales, es noble cuando se trata de sanar. Pero se vuelve humillante cuando se trata de convencer a alguien que eligió olvidarlo. Porque nadie olvida todo lo que hiciste por amor. Solo elige ignorarlo. Y si lo ignora, no es por falta de memoria. Es por falta de respeto. Los estoicos hablaban de esto con una claridad dolorosa. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor venganza es no ser como tu agresor. Y eso incluye no rogar, no explicar, no suplicar comprensión donde no hay voluntad de comprender. La dignidad de un hombre no debería depender de cuán bien puede argumentar su valor. Debería estar en su capacidad de retirarse sin dar discursos. Porque el silencio que viene después de haber sido ignorado es más elocuente que cualquier declaración de amor. Roberto tardó semanas en entenderlo. Leyó sus propias cartas una y otra vez. Y un día se dio cuenta: cada palabra escrita allí no era para ella. Era un clamor desesperado para que él mismo no se sintiera olvidado. Y eso cambió todo. Porque empezó a entender que lo que dolía no era su partida, sino el hecho de que él mismo había olvidado cuánto valía sin ella. Desde entonces dejó de escribirle. Y empezó a escribirse. A recordar los años en que era fuerte, decidido, valiente. Recordó que antes de ella también existía. Y que después de ella seguiría existiendo. Aquí es donde tú, que estás escuchando esto, necesitas detenerte. Haz una pausa. Y pregúntate con honestidad: ¿a cuántas personas les has entregado tu voz, esperando que al fin te escuchen? ¿A cuántas veces convertiste tu dignidad en un debate, solo por miedo a ser malinterpretado? La respuesta está en tu silencio. No en el de ellos, sino en el tuyo. El que aparece cuando entiendes que ya no necesitas explicarte para tener valor. Déjame contarte una breve historia. Un halcón fue criado entre gallinas. Durante años creyó que era una más del corral. Un día, alguien lo llevó a lo alto de una montaña y lo dejó volar. Las gallinas abajo se burlaron: ¿a dónde crees que vas? Nadie vuela tan alto. El halcón no respondió. Porque no tenía que hacerlo. Solo voló. Y eso fue suficiente. Ese eres tú. Tu valor no está en los discursos que das. Está en la vida que eliges vivir, cuando nadie más está mirando. Está en la manera en que te levantas cada mañana, te afeitas, te pones de pie, incluso si por dentro aún duele. Está en elegir el silencio no como una derrota, sino como una declaración: no tengo nada más que decir, porque ya lo dije todo con mis actos. Cuando un hombre deja de justificar su existencia ante quien lo menospreció, algo se rompe por dentro. Pero no es el corazón. Es la necesidad de aprobación. Y cuando eso se rompe, uno queda libre. Roberto no volvió a escribir cartas. Hoy escribe poesía para sí mismo. Hace caminatas largas sin mirar el celular. Y cada vez que alguien le pregunta si aún guarda rencor, responde con una sonrisa: no guardo nada. Solo aprendí a no explicarme ante quien ya no me quiere entender. Y tú puedes hacer lo mismo. No porque quieras probar algo, sino porque ya no necesitas probar nada.
Carlos tenía 62 años cuando su esposa lo dejó por otro hombre. No fue de la noche a la mañana. Ya hacía tiempo que él sentía su mirada perdida, sus respuestas secas, su cuerpo ausente en la cama. Lo que al principio fue duda, se volvió certeza cuando ella comenzó a salir a caminar cada vez más tarde, a sonreírle al teléfono y a evitar el contacto visual. Un día, simplemente le dijo que se había enamorado de otro y que necesitaba reencontrarse. Carlos no discutió. No lloró. No suplicó. Solo asintió con la cabeza, la ayudó a cerrar la maleta y se quedó en silencio. Ella esperaba una reacción. Una escena. Un reclamo. Pero no hubo nada. Solo la calma insondable de un hombre que ya lo había entendido todo. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor creen que la indiferencia es un acto de frialdad, como si fuera un castigo o una forma de manipular. Pero no. La verdadera indiferencia no nace del odio, sino del agotamiento. De haber dado tanto, que ya no queda nada que entregar. Carlos no fue indiferente porque no la amaba. Fue indiferente porque la amó tanto, y por tanto tiempo sin recibir lo mismo, que su corazón aprendió a protegerse, cerrándose. Y ese cierre no fue un portazo. Fue una rendición silenciosa. La misma que ocurre cuando entiendes que quien se va, lo hace porque quiere. Y que suplicar no cambia el rumbo de quien ya decidió irse. En la psicología oscura se habla de la retirada emocional como una de las formas más poderosas de cambiar una dinámica. No porque sea un juego, sino porque crea incertidumbre. Y la incertidumbre despierta conciencia. Cuando dejas de reaccionar, de perseguir, de estar disponible, quien antes te ignoraba empieza a notarlo. Y lo que antes era certeza, se convierte en duda. Pero esto solo funciona si es real. Si la indiferencia viene desde un lugar de sanación, no de rabia. Porque cuando es auténtica, no provoca, desconcierta. No busca castigar, simplemente suelta. Y cuando sueltas con respeto, recuperas algo que muchos hombres olvidan mientras aman, su centro. Los estoicos lo explicaron bien. Epicteto enseñaba que nuestras emociones no deben depender de factores externos, ni de la aprobación, ni del rechazo, ni del deseo de otro. El hombre que ha trabajado en su paz interior no responde con impulsos. Responde con principios. Y uno de esos principios es la capacidad de mirar la distancia no como abandono, sino como liberación. Carlos, tras la partida de su esposa, no cayó en desgracia. Al contrario. Al principio dolió, sí. Dolió como una herida mal cerrada. Pero con el tiempo, se convirtió en espacio. Espacio para reencontrarse con sí mismo. Empezó a caminar cada mañana por las calles de su barrio en Cali. Volvió a tocar la guitarra. Aprendió a cocinar para uno y a disfrutarlo. No buscó llenar el vacío con otra mujer, ni con redes sociales, ni con distracciones. Se permitió sentir la ausencia, y en ella, volvió a escuchar su voz interior. Un día, ella volvió a escribirle. No para volver. Solo para saber cómo estaba. Carlos leyó el mensaje y no respondió. No por orgullo, sino porque entendió que, al responder, abría una puerta que ya había cerrado con demasiada dignidad como para abrirla por nostalgia. Su indiferencia fue su escudo. Y también su espejo. Aquí es donde tú, que estás escuchando esto, debes detenerte y pensar, ¿estás reaccionando por emoción o actuando por convicción? ¿Tu silencio es un juego o una decisión? ¿Tu distancia es un castigo o una frontera sana? La verdadera indiferencia no se grita. Se respira.
No es arrogante. Es firme. No es fría. Es protectora. Y es, quizás, el mayor acto de amor propio que un hombre puede ejercer después de haberlo dado todo. Los hombres como tú, que han pasado los 50, ya no están para juegos emocionales. Han vivido demasiado como para entrar en carreras de quien responde primero o quien demuestra menos. No. A esta edad, uno no busca ganar. Busca paz. Y si alguien perturba esa paz, por más bella que sea, se le deja ir. No porque no la ames, sino porque te amas más a ti. Carlos no volvió a recibir mensajes. Ella entendió. Y aunque quizá algún día recuerde lo que perdió, ya no será su problema. Porque la libertad de un hombre maduro no está en recuperar lo que se fue. Está en vivir sin necesidad de volver atrás. Así que si hoy sientes que tu indiferencia está siendo malinterpretada, no expliques. No justifiques. Solo sigue adelante. Porque quien de verdad te valora, nunca te obliga a perderte a ti mismo para mantener su atención. Ramón tenía 60 años cuando su mundo se redujo a una silla vacía frente al comedor. Después de 28 años de matrimonio, su esposa se fue. No hubo traiciones escandalosas. Solo distancia, acumulada en silencio. Una noche, mientras cenaban en completo mutismo, ella lo miró a los ojos y le dijo con voz serena: «Siento que ya no somos nada». Y eso fue todo. Él no gritó. No imploró. Solo tragó saliva y asintió. Como si su cuerpo ya supiera lo que su alma venía sintiendo desde hacía tiempo. Los días siguientes fueron grises. No por la soledad, sino por la costumbre rota. El ritual del café juntos. Las caminatas al mercado. Las pequeñas rutinas que, aunque silenciosas, daban sentido. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un viejo teclado eléctrico que llevaba años en el desván volvió a sus manos. No porque quisiera convertirse en músico, sino porque necesitaba volver a tocar algo, aunque fuera una nota a la vez. Ese fue su primer ladrillo. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor creen que la única manera de sanar es llenando el vacío con alguien nuevo. Con otra mujer. Con nuevas palabras, nuevas caricias, nuevas promesas. Pero eso no es sanación. Eso es sustitución. Y lo que se sustituye sin ser sanado, vuelve a doler más tarde. Porque lo que realmente necesitas no es empezar con alguien más. Es empezar contigo. La reconstrucción masculina después de los 50 no se ve como en las películas. No implica comprarse una moto, tatuarse un símbolo de libertad o empezar a salir con mujeres jóvenes. La verdadera reconstrucción se da en lo cotidiano. En lo silencioso. En preparar tu propio desayuno. En ordenar tus emociones como ordenas tu armario. En caminar por las mañanas no para escapar, sino para reencontrarte. Ramón, como muchos hombres, pensó que su vida estaba terminando. Pero estaba comenzando de nuevo. Volvió al gimnasio, no por estética, sino porque su cuerpo necesitaba una razón para levantarse temprano. Se inscribió en un taller de lectura, donde descubrió que la filosofía estoica no era solo teoría, era supervivencia emocional. Marco Aurelio decía: levántate. Tú naciste para esto. Y esa frase, leída una noche de insomnio, le cambió la forma de mirarse en el espejo. Hay una verdad silenciosa que los hombres mayores deben entender: el dolor no se supera hablando sin parar de él, sino caminando a través de él sin atajos. Cada paso que das hacia tu propia reconstrucción es una declaración. No hacia el mundo, ni hacia ella, sino hacia ti. Es una forma de decir:
sigo aquí. Y no me rendí. En psicología oscura se habla del cambio de identidad, cuando el dolor te golpea tan fuerte que ya no puedes volver a ser quien eras, y eso, lejos de ser un final, es un privilegio. Es la oportunidad de convertirte en el hombre que siempre quisiste ser, pero nunca te atreviste a construir. Porque ahora, sin tener que sostener a nadie más, solo te tienes a ti. Y eso, aunque al principio asuste, con el tiempo libera. Ramón hoy no habla mal de su ex esposa. De hecho, le agradece. Porque gracias a su partida, él aprendió a amarse como nunca antes. Aprendió a comer solo sin sentirse solo. Aprendió a decirse cosas bonitas a sí mismo. Aprendió a no mendigar afecto, ni siquiera de sus propios recuerdos. Aquí es donde tú, hombre que escucha esto, debes hacer una pausa. No para llorar. No para castigarte. Sino para mirar con honestidad lo que aún no has reconstruido. Tal vez es tu cuerpo. Tal vez tus finanzas. Tal vez tu espíritu. No importa por dónde empieces. Empieza. Porque cada pequeño acto de reconstrucción es una declaración silenciosa de que no estás acabado. Estás en obra. Y una obra no se juzga por cómo empieza, sino por cómo se mantiene día a día, ladrillo a ladrillo. No necesitas demostrar nada a nadie. Solo a ti. No para que vuelvan a valorarte, sino para que tú nunca más olvides cuánto vales. Y un día, inevitablemente, ella, o alguien, volverá a saber de ti. Y se preguntará, ¿cómo pudo reconstruirse así, después de todo lo que vivió? Y la respuesta será simple, porque esta vez, construí para mí. No para ser elegido, sino porque ya aprendí a elegirme. A los 55 años, Esteban recibió un mensaje que le congeló el alma y, al mismo tiempo, le confirmó que había hecho lo correcto. Hola, solo quería saber si estás bien. A veces pienso en ti. Era ella. La misma mujer que, 2 años antes, había decidido irse con alguien más. La misma que lo dejó en silencio, sin cerrar puertas, sin mirar atrás. Durante mucho tiempo, Esteban soñó con ese mensaje. Se imaginaba qué respondería, cómo reaccionaría, qué palabras usaría para dejar claro que aún valía la pena. Pero cuando finalmente llegó, no sintió nada. Ni emoción, ni rabia, ni esperanza. Solo una certeza profunda, ya no era el mismo hombre al que ella dejó. Muchos hombres mayores que fueron ignorados en el amor pasan meses, incluso años, esperando ese hola que parece una disculpa disfrazada. Y cuando llega, suele ser tarde. No porque el corazón se haya llenado de odio, sino porque se vació de necesidad. Esteban miró el mensaje. Lo leyó una vez. Lo leyó otra. Y después, simplemente apagó el teléfono y siguió lavando los platos. Esa fue su victoria. Tranquila. Serena. Absoluta. La psicología oscura nos dice que muchas personas regresan no porque te amen, sino porque dejaron de sentirse importantes. No vuelven por ti, sino por lo que representabas cuando te tenían cerca, alguien que las sostenía, que las admiraba, que estaba siempre disponible. Pero cuando descubren que ya no estás, ni emocional ni mentalmente, sienten vértigo. Porque el silencio de tu ausencia grita más fuerte que cualquier reproche. El hombre que desaparece en paz se convierte en misterio. Y el misterio es poder. Porque cuando una mujer no puede leer tus emociones, cuando no sabes si la extrañas, si piensas en ella, si aún la esperarías, empieza a imaginar. Y lo que uno imagina siempre duele más que lo que uno sabe. Esteban, después de la ruptura,
no buscó llamar su atención. No cambió su foto de perfil. No publicó indirectas. No escribió frases de superación forzadas. Se dedicó a él. Volvió a hacer ejercicio. Reactivó su empresa, que había dejado estancarse por priorizar una relación que ya no lo valoraba. Volvió a leer filosofía. Volvió a ser hombre. Pero no el mismo de antes. Uno más completo. Uno más sólido. Y ese crecimiento no fue ruidoso. No fue vistoso. Fue íntimo. Profundo. Constante. Tanto que cuando ella volvió a buscarlo, ya no había nada que buscar. Porque el Esteban que ella recordaba se había ido. Aquí es donde tú, que estás viendo este video, debes hacer una pausa. Mírate con honestidad. ¿Estás esperando que vuelva? ¿Estás posponiendo tu vida por si un día se arrepiente? ¿Estás viviendo como si tu valor dependiera de un mensaje que aún no llega? La respuesta está dentro de ti. Y es simple, el regreso de alguien que te abandonó no es señal de amor. Es señal de que ya no encuentra lo que tú le dabas en ninguna parte. Pero tú no estás obligado a volver a ser quien fuiste para volver a encajar en su mundo. No. Tú has cambiado. Has crecido. Has sanado. Y el mayor acto de respeto que puedes tener hacia ti mismo es no volver a un lugar donde tu amor fue descartado como si fuera reemplazable. Porque quien vuelve sin haber reconocido su error, no viene a enmendar, viene a repetir. En la filosofía estoica se enseña que todo lo que depende de otro es terreno inseguro. Por eso, el verdadero poder reside en no necesitar. No depender. No ceder tu paz a quien ya la rompió una vez. Esteban no respondió ese mensaje. Y no porque quisiera castigar, sino porque ya no tenía nada que decir. El silencio que una vez dolió, ahora era su escudo. Y esa indiferencia no fue frialdad. Fue madurez. Fue la confirmación de que su valor no estaba en ser recordado, sino en ser irreemplazable. Y sí, tal vez ella lo extrañe. Tal vez le cueste dormir algunas noches. Tal vez se pregunte si aún piensa en ella. Pero ya no importa. Porque Esteban ya no vive esperando respuestas. Vive en paz. Y la paz, después de los 50, vale más que cualquier reencuentro tardío. Así que si algún día te escribe y sientes ese nudo en el estómago, respira. Lee el mensaje. Y luego pregúntate, ¿ese mensaje busca reparar o solo reabrir una herida? Si es lo segundo, ciérrala tú. En silencio. Con elegancia. Con la dignidad de un hombre que ya no necesita ser elegido, porque se eligió a sí mismo. A esta altura de la vida, después de los 50, uno ya no camina para impresionar. Camina para estar en paz. Lo que aprendiste, a veces con dolor, no fue cómo hacer que se queden, sino cómo continuar cuando se van. Porque el verdadero poder de un hombre no está en convencer a nadie de quedarse, sino en tener la fortaleza de seguir de pie, aunque duela, aunque te falte lo que diste. Hoy has visto que el silencio no es derrota, es madurez. Que la indiferencia no es frialdad, sino amor propio. Y que cuando te reconstruyes desde adentro, no hay pasado que te atrape ni mensaje que te arrastre de vuelta. Tú ya no eres aquel que suplicaba. Ahora eres un hombre que se eligió. Y ese cambio, hermano, es irreversible. Si este video resonó contigo, si alguna parte de tu historia se vio reflejada aquí, te invito a darle like, compartirlo con otro hombre que lo necesite y suscribirte para seguir caminando juntos desde la experiencia, no desde el ruido. Y si sientes que este mensaje es tuyo,
Déjalo claro en los comentarios escribiendo, ya no necesito explicaciones. Nos vemos en el próximo paso. Porque esto recién comienza.